nombre es Lisette Zambrano y junto con mi colega Martín Loza desde Fundación Datalab vamos a impartir la charla de visualización y herramientas para aplicación de infografías. Como Fundación Datalab, nuestra misión es contribuir al desarrollo inclusivo y sostenible a través del uso efectivo de las nuevas tecnologías digitales y dar apertura e incentivar a la ciudadanía en general a usar los datos abiertos. Es el fin de este taller también que ustedes puedan utilizar y se enriquezcan con la información que se les imparte el día de hoy para sus infografías. Bueno, vamos a empezar con lo que es trucos y consejos para lograr un mayor impacto. Hemos visto ya cómo desarrollar, en qué consiste una infografía y ahora vamos a basarnos un poco más en cómo representar esos datos, esas estadísticas que se mencionó anteriormente por los colegas. Entonces vamos a pasar un poco. Para nosotros tener un gráfico o una visualización que llame la atención, que sea visible o que tenga armonía al presentar nuestros datos, tenemos que considerar varios aspectos. Por ejemplo, no tener gráficos de dibujo lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea gráficos como que nosotros hemos dibujado a mano, que no tengan un color o una representación armónica para la persona que va a visualizar como tal. ¿Qué es lo que se recomienda? Y es la diferencia que estamos representando en este momento. Si ustedes pueden identificarlo, están barras que solo están dibujadas, es decir, no tienen un relleno, al igual que el gráfico del lado derecho que representa como una dispersión, pero en este está distribuido con X, con círculos, con triángulos que no denotan mayor diferencia y visualmente no está atrayendo. Posteriormente, ¿qué se solventa a este error? Es que podemos nosotros utilizar y rellenar estos gráficos con color. Por ejemplo, aquí tenemos la distinción de 4 ciudades. En este se está manejando un color que hace contraste con el gráfico. Estamos observando la diferencia que existe y como no estamos cambiando de color por cada ciudad debido a que estamos en un solo tipo de datos. Ahora, ¿qué es otro error común que se hace? No utilizar estilos radicalmente diferentes. Por ejemplo, aquí estamos que tenemos diferentes colores, estamos representando como el grupo de colores, pero la representación como tal en las barras se está representando con un color de relleno rojo, otro que dice blue, pero en realidad estamos presentando como una escala de color entre que se está haciendo amarillo y verde, otro más, un estilo de barra más sólido, en este caso una representación como madera, y la otra también que es más azul, pero también tiene como este relleno, esta imagen que está representando también fondo, ¿no? Entonces, esto es lo que no se tiene que hacer, no se ve estéticamente bien, tampoco atrae a las personas, pero distrae en lo fundamental que quieren representar sus datos. ¿Cómo hacer esto o cómo corregir esto? Es mantener la coherencia del estilo. En este caso, como antes representábamos lo que es el grupo de colores, ir también en esto, por ejemplo, si es red, es rojo, el azul, si me dice la barra también puede ser azul o que se asemeje a lo que estamos representando, el verde, pero se tiene una misma representación, es un color que está siendo sólido, no tenemos estos degradados, no tenemos un cambio como tal de la barra o del color como tal, ¿no? Ahora, ¿cuál es otro también de los errores y que siempre tenemos que tomar en cuenta? Es utilizar colores coherentes, como antes mencionaba. Evitar utilizar diferentes colores para representar el mismo tipo de gráficos. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí estamos representando lo que es un conjunto de animales. Estamos perros, gatos, hámster, canarios y conejos.
y están representándose por una gama de color que es de tipo arcoíris, ¿no? Entonces, por lo general, esto se tiende a descentrar o perder el enfoque que estamos indicando en nuestros datos, ya que no son diferentes tipos o resultados, todos corresponden a un conjunto como tal y no estamos representando o haciendo la diferencia de que si son, me invento, ¿no? Por ejemplo, animales domésticos, animales salvajes, en sí. Entonces, todos estos son como que animales domésticos y no hay o no es conveniente que nosotros les separemos por estos colores. Entonces, lo que sí tenemos que hacer y lo que se hace es hacerlo en un solo color, como ustedes pueden ver en este slide, que ya estamos en este tono azul, ya identificados con un solo color, tanto ya sea en el tipo de barras o en el tipo gráfico circular. Los dos mantienen su mismo color, se distingue o se aprecia lo que es la distribución como tal del porcentaje o valor absoluto de cada animal. Por ejemplo, si está en perros, tenemos que es un poco menor en comparación con canarios, ¿no? Vamos siguiendo al otro, que es, ¿qué otro error común también se presenta? Es que el color es del gráfico de barras múltiples. Evitar utilizar demasiados colores diferentes o seleccionar colores del lado opuesto de la paleta como tal. Si ustedes pueden apreciar, tenemos dos tipos, ¿no? El uno está manejando un tipo arcoíris y el otro está totalmente el lado opuesto del color, está un morado y está un verde. Se tiende a distraer como tal a la persona que está analizando los datos, está observando los gráficos, más le va a llamar la atención los colores que los resultados como tal que nosotros queremos representar. Es por ello que lo mejor que se puede hacer es utilizar tonos graduados de un solo color o utilizar color del mismo lado de la parte de la rueda cromática. En este caso nosotros estamos viendo que en el lado izquierdo tenemos esto de los tonos graduados. Vamos la diferencia, mientras más tenue es el color, está representando una menor proporción de datos, un menor valor como tal si lo representamos en porcentajes, dependiendo de lo que nosotros queremos evidenciar. Y mientras más intenso es el color, este va a tener un valor diferente o le estamos nosotros dando la perspectiva de qué queremos representar si esta barra es más acentuada en su color. O también el lado derecho que tenemos verdes y azules. No cambia totalmente lo que estamos representando a la anterior que estaba con morado. Esta tiende a no llamar tanto atención más no al color, sino ya como tal a los resultados. Y ahí podemos hacer estéticamente bien nuestra visualización. Vamos a no dibujar barras demasiado estrechas. ¿Cuál es este error? El lado izquierdo es que tendemos a lo que nosotros graficamos en un Excel o a veces hacemos gráficos también a mano, que no damos una proporción adecuada a nuestras barras, a nuestros datos. Entonces se ve como que este gran espacio o esta gran diferencia de dato con el otro dato. Y la manera correcta es que nosotros dejemos el espacio adecuado para que se identifique o se vea la segmentación de cada barra, pero al mismo tiempo que no esté muy fina como está en el lado izquierdo. Por eso es que está correcto esta manera de representar más anchas las barras, más representativas, que denotan mayor proporción en los resultados. Ya, siguiendo con un poco de los errores, también tenemos problemas de etiquetado. En este problema de etiquetado tenemos que
Ustedes pueden identificar la parte, los ejes como tal, están, el lado que es el eje de las Y, está bien. El eje de las X están sobreponiéndose nuestras etiquetas, los datos que queremos mostrar. Esto tiende a que no puedan explicar o que la persona que esté visualizando se pierda un poco a pesar de que estemos representando bien el color en los gráficos, el ancho de las barras, que los datos estén bien, pero si nosotros no podemos leer qué estamos representando como tal, va a traer varias dificultades a nosotros representar y sobre todo en las infografías. La persona que esté evaluando no va a entender lo que está revisando como tal, entonces se va a perder y no queremos que nosotros en las infografías perder este puntaje para nosotros también considerar la revisión de las infografías. Otro de los errores es ordenación de los cortes del gráfico circular. Si ustedes denotan, tenemos que empieza no por el orden del tamaño más grande, sino de los números. Entonces, en este caso tenemos que darle el sentido a la ordenación, cómo nosotros queremos que se denote la importancia de los datos. En este caso, el mayor porcentaje es del 5, pero si vemos el orden, esta no denota la significancia o el orden que nosotros queremos dar. Para eso, lo correcto es que la parte mayor o la parte con gran resultado, porcentaje o tasa que nosotros saquemos, obtengamos de los resultados se representa a nuestro lado derecho y así vaya identificándose o vaya en torno a lo que son la distribución entre el mayor porcentaje al menor porcentaje y no al revés, para no quitar esa significancia como tal de los datos. Ya, dice hacer que la línea tenga el grosor adecuado. Tenemos dos errores comunes que es le ponemos más ancha la línea cuando hacemos gráficos. Este tipo de gráficos por lo general se representan cuando hacemos evaluaciones o una serie de tiempo, que quiere decir esto, representar diferentes años en una misma gráfica. Por ejemplo, aquí tendríamos de los años, me invento, ¿no? Del 2010 al 2020 y estamos representando hombres y mujeres, por eso los dos tipos de líneas. Pero el error común y es que nosotros ponemos los datos a veces en el Excel y no le damos esta estética o no arreglamos al gráfico como tal. Entonces hacemos o ya pegamos en nuestro informe el gráfico y a veces las líneas están muy finas, a veces muy gruesas, que denotan esa importancia de los datos y también o a veces se pierden la visibilidad como tal. Entonces, es ver una adecuada anchura, se podría decir, de las líneas para nosotros no perder esta visibilidad, pero también representar los datos como tal. Siguiendo a continuación, también tenemos una mala tipografía. ¿Qué quiere decir esto? Es que a veces no tomamos en cuenta, no denotamos como tal el título del gráfico, que es lo que verdaderamente queremos representar. Entonces, si ustedes ven al lado izquierdo, tenemos que el título del gráfico está como que más ancho, ya cambiamos el tipo de letra a la descripción, entonces tenemos resaltados, el eje de las X, como tal cada uno de las categorías no está en un formato horizontal, sino tiende a perderse estas cosas y a pesar de que digamos, no, si se ve bien, al momento de nosotros representarlos o mandar en este caso a evaluación, sí va a tener efectos negativos porque no vemos una visualización estéticamente bien, no está representado correctamente. Entonces, el lado derecho nos dice que
usemos una misma tipo de letra, no cambiarla, denotar el título en negritas como que esta es la parte principal del gráfico y una breve descripción si requiere o a veces por sí el gráfico ya nosotros utilizando el eje X y el eje Y y los valores como tal representan ya el gráfico y la importancia y no necesitamos cargarla a nuestra visualización para poderle hacer más bonita. Ya, siguiendo con un poco de la visualización, lo bueno, lo malo de la representación y denotando todos estos consejos que nosotros hemos visto para poderle dar un mayor impacto a nuestra visualización, vamos a determinar cuáles son estos ejemplos de gráficos hermosos o que son llamados así porque están estéticamente bien, están representando lo que quieren y denotan significancia en sus resultados. Vamos primero a ver lo que es este gráfico del estado civil, utilizando un gráfico de barras apiladas. Este gráfico de barras apiladas por lo general se lo puede hacer en el Excel o si utilizan como que herramientas online, el Google, ¿no? Que también nos otorga la ventaja de utilizar el Word, el tipo Excel y demás herramientas. Ya, en lugar de comparar entre generaciones como tal, que normalmente se hace el gráfico, en este nos está mostrando el estado civil de las personas en diferentes momentos de su vida. Si ustedes pueden visualizar, tenemos lo que son divorciados, separados, casados, que nunca se han casado también. Entonces vamos a tener esta distinción en los gráficos y vamos a poderle ver de mejor manera. En el 1 nos está indicando que de entre 0 a 25 están las personas que son en gran parte solteras. Entonces denotan mayor significancia y también la representación con su color. Y denotamos aquí que los colores no se están uniendo, o sea, distinguimos claramente qué categoría representa a cuál. La mayor parte de las personas también casadas es alrededor de las edades de 35 a 70 años. Por eso la representación. Y después de los 70 se puede ver una baja general. Entonces nosotros vamos viendo la diferencia como tal de todos estos datos, de que no estamos mezclando, que se ven claramente los ejes, que estamos viendo la población total de las personas referente a su edad y su estado civil. Entonces, no mezclamos, estamos claramente y si ustedes denotan, no es necesario que en cada barra estemos poniendo la etiqueta del dato como tal, porque ya el gráfico habla por sí solo. Vamos con el segundo. El segundo es un gráfico que muestra la sobrevivencia y lo que han tenido que perecer los tripulantes del Titán. Entonces, en este caso estamos los sobrevivientes y los que han estado pereciendo o han naufragado, ¿no? Entonces también tenemos el sexo, la edad y la clase. Entonces, en este caso vemos la relación entre los que han sobrevivido, los que han perecido, el sexo, y aquí vamos determinando un poco, que mucha más vamos determinando los resultados que nosotros lo podemos plasmar como tal en nuestra infografía, en los resultados, ¿no? Ya, entonces vamos un poco a ver estos resultados. Entonces, mucha más gente y se denota que pereció de la que sobrevivió. Por eso el color naranja, si ustedes pueden visualizar. También tenemos que son en su mayoría hombres adultos, los que perecieron más que las personas como que más jóvenes, ¿no?
por ende, por la situación, porque no se podían movilizar. Entonces ahí también tenemos que darle contexto a nuestros datos o a lo que nos está reflejando el gráfico como tal. Y la mayor parte de la tripulación y la tercera clase también perecieron. Por eso la denotación o esta relación de las variables como tal con los datos. Ya, siguiendo un poco también, ahora tenemos las pirámides poblacionales. Son gráficos muy comunes y que se pueden hacer también en la herramienta Excel, no sin ningún problema, de manera más fácil y sin utilizar alguna herramienta mucho más complicada. Entonces, para tener una gráfica buena y recopilando todo lo que se ha mencionado, es que nosotros hagamos, pongamos bien los títulos, que denoten lo que estamos representando en los datos como el eje X, en el eje Y, que las etiquetas sean claras, que no mezclemos los colores, que denotemos esta importancia si separamos o, por ejemplo, damos un enfoque de género, no entrar en estereotipos, sino que sea claramente que queremos representar más que los datos, que crear que hay más hombres o más mujeres, ¿no? Entonces, aquí en esta pirámide poblacional vemos que está distribuido correctamente en 3 renglones, lo que son las pirámides poblacionales de las diferentes ciudades, ¿no? Y denotamos que es la distribución de hombres y mujeres, pero mientras más tenue es el color, está representando a las mujeres y más acentuado el color están los hombres, ¿no? Por eso tenemos en color morado, azul, verde, naranja y demás, que podemos representar de mejor manera los datos. Ya, algunos de los gráficos feos tenemos como para que lo tengan en consideración. En este tipo de gráficos y estamos viendo lo que son la altura de una, perdón, lo que pueden hablar, ¿no? El lenguaje como tal. Vemos la distinción, están muchos datos, están unas barras que intentan representar la diferente proporción de cada persona, pero están mezclando muchas cosas. En sí un gráfico, o sea, tiene que representar los datos más importantes, pero no mezclar de todos los datos como tal, porque eso crea confusión a nosotros interpretarlo. Tenemos barras, tenemos personas que distinguen, que se están distinguiendo en el nivel de barras, en el tamaño, denotando esta confusión para la persona como tal que va a interpretar o que va a leer su infografía. El siguiente gráfico tenemos también la comparación de lo que son las diferentes perdón, las diferentes secciones y cada segundo, ¿no? De cada episodio, en este caso estamos haciendo una comparación. En este caso, este gráfico, tenemos el fondo principalmente no debería ser negro porque quita la perspectiva, quita la visibilidad de los datos que nosotros estamos representando. En este caso son las barras. En este no denota la importancia como tal de las barras. No se está viendo, no tiene un relleno, tienen las barras, están muy finas. Aparte de que si se pierde y nosotros al momento de interpretar y al presentar vamos también a traer esta confusión que nos está trayendo lo que es la violencia, la parte también sexual en
en esta distribución. Entonces a este gráfico lo podemos arreglar cambiándole de fondo, haciéndole un poco más grandes las barras, denotando esta importancia como tal de los datos. Como siguiente gráfico y algo feo y que hay que considerar en no representarlo, es un tipo de gráfico circular y sobre todo en 3D. Los gráficos circulares tienden a representarse de 3 a 5 categorías como máximo para no quitar la representatividad y la separación de cada categoría. Nosotros en este caso tenemos un montón de categorías y las últimas tienden a tener un valor de un 1% o a veces de 0,05%, que esas barras tienden a perderse unas con otras. Y si nosotros tenemos más categorías, tienden aún más. Es por eso que este gráfico no se ve bien. Y también las etiquetas de los datos no se van a apreciar correctamente, más que las que tengan mayor porcentaje como tal. Y como nosotros hemos aprendido anteriormente y también con los colegas que estuvieron explicando antes, no vamos a pasar de 1169,33%, porque es un valor que no va a existir. Vamos a tener como tal hasta el 100%, pero aquí ya nos estamos pasando. Entonces también es una alerta que nosotros vamos viendo que está en mala representación de los datos. Ya, y para finalmente terminar con estos gráficos malos, se podría decir, o mal representados, es también ver esto de la parte de 3D. Antes vimos ya al circular este gráfico de líneas. Tienden a ser mejores al representarlos normalmente, no dar como esta apariencia porque tendemos a decir se ve más bonito o está como que le damos mayor profundidad a lo que queremos representar, cuando no es así. No se debe hacer los gráficos 3D porque pierden la importancia. Y en este gráfico de líneas, si nosotros tuviéramos un gráfico normal, se denotaría esta importancia de la evolución que ha tenido en los años de 2018 y 2008 y 2009 en los diferentes meses. Vamos a ver la diferencia, vamos a ver los picos, cómo ha evolucionado, pero aquí notoriamente no estamos representando o viendo eso como tal. Ya, en esta parte, ¿alguna pregunta como tal? Para poderle dar paso a mi colega Martín, que les explicará un poco más de gráficos engañosos y algunas herramientas para utilizar en visualización. Creo que no hay ninguna pregunta. Liz, hay una Sí, pregunta en el chat en donde mencionan cuáles serían las partes fundamentales o necesarias para tener un buen gráfico. ya. Las partes fundamentales o necesarias que debemos siempre considerar es que todo un gráfico va a tener un título. Un título va a representar lo puntual, no tiene que ser muy extenso debido a que hacemos que se pierda solo en el título el lector, entonces va a ser lo básico, por ejemplo, y denotar también los datos que queremos representar, por ejemplo, si es un porcentaje, mencionar que es el porcentaje de hombres y mujeres, no sé, me invento por el estado civil en los años tal y tal. Entonces ahí denotamos todo lo que está representándose en el gráfico, no está siendo extenso, estamos denominando también el año de corte de los datos y así no perder. Otro de las partes fundamentales es considerar los ejes. Muchas veces omiten ejes porque ya se ve más o menos bien el gráfico y es a veces que la persona que evalúa o lee nuestros datos no va a entender porque nosotros tenemos al hacer un gráfico una concepción diferente que a la persona como tal va a leer. Y también la parte estética o el color como antes mencionábamos y veíamos
que sea un color que denote todo el conjunto, que veamos por qué utilizamos diferentes colores y no porque estamos tratando un tema puntual, vamos a manejar solo un tipo de color. Y también recordar que depende mucho de la línea gráfica ya cuando se trabaja para presentación de resultados de alguna consultoría o de algún proceso, a veces en este caso de las infografías nos dan también un template con una gama de color, seguir este esquema y no salirnos porque se ven visible, porque eso también a veces juega mucho en contra nosotros presentar a veces algún proyecto o algún resultado y en este caso las infografías como tal. Eso, Martín, no sé, alguna Sí. otra pregunta. ¿Cuántas variables sería adecuado para representar los gráficos? ¿Cuántas variables serían adecuadas para representar los gráficos? Ya, eso depende también del gráfico que nosotros estemos analizando. Cuando tenemos barras, se tiende a representar a lo mucho 3, porque tenemos la que va a consistir en el eje X, en el eje Y lo que va a contener todo el tipo de barras, en este caso si hacemos barras, ¿no? Y en este se va a poder desglosar, por ejemplo, si utilizamos la variable sexo, va de estar distribuida entre hombres y mujeres. Si utilizamos estado civil, van a tener las diferentes categorías del estado civil. Entonces ahí estamos representando como 3 variables. Hay veces gráficos combinados que utilizamos entre gráfico de barras y gráfico lineal. En este caso aumentamos una, pero este gráfico combinado va a denotar la importancia de los 2 datos, que a lo mucho que es lo que podemos llegar. Ahora, si nosotros hacemos un gráfico circular, vamos a utilizar solo una variable que es la de las categorías y la otra como tal de del porcentaje o valor como tal. Y eso no queremos, a ese gráfico nosotros no lo vamos a poder determinar como que, digamos, me invento, estamos viendo el estado civil entre hombres y mujeres. Solo vamos a poder ver el estado civil o la diferencia entre hombres y mujeres, porque no va a denotar esa importancia a menos que nosotros hagamos como tal un gráfico de barras o viendo en años un gráfico lineal. Eso ya dependería de los fines o los datos que ustedes tengan. Sí, hay una última. ¿De qué paleta de colores se recomienda usar en los gráficos? No hay como tal una paleta designada, sino que ustedes vean la representatividad y no cambien, me invento, de un azul a un amarillo, bien así, todo súper cambiante, bien chocante y que no es o sea, atrae a la persona, pero solo a ver los barras como tal, más no los datos que nosotros es la finalidad de hacer nuestra visualización. Chévere, y creo que con esto podríamos acabar esta parte de con cuántas categorías sería pertinente representar para no generar una imagen desordenada. Ya, creo que esto se engloba en cuántas variables utilizar en los gráficos, como mencionaba, ver la posibilidad de no meter todas las variables y solo ver los datos puntuales que tenemos. Es por eso también el análisis previo, como mencionaba anteriormente nuestro colega Alejandro, que era en este caso de ver la pregunta o el reactivo, ¿no? Nosotros determinamos en eso qué variables vamos a utilizar, por ejemplo, y voy a poner otra vez el ejemplo de los hombres y mujeres. Entonces vamos a ver el porcentaje o vamos a ver la brecha, en este caso de la accesibilidad en temas tecnológicos entre hombres y mujeres. Entonces nosotros queremos determinar esa brecha, ver esa brecha y planteamos esta pregunta como tal. Entonces de aquí vamos a sacar nuestras variables importantes, que vamos a tener el sexo, que vamos a tener que no han tenido acceso a algún computador, o en otro caso ver si se han divorciado más los hombres o las mujeres, o a qué edad.
Entonces, ahí nosotros al plantearnos la pregunta, vamos a determinar nuestras variables y vamos a representar de mejor manera nuestros gráficos. Dependiendo del gráfico, vamos a poder coger dos o tres variables o hacer gráficos combinados un poco ya más representativos o dependiendo de los datos, a lo mucho cuatro variables, pero esa es la consistencia del gráfico, más no lo que nosotros estemos pensando y querer unir todas las variables como tal. Chévere, gracias Liz. Creo que con eso no tenemos más preguntas y podemos avanzar a la siguiente parte de gráficos engañosos, que lo vamos a topar brevemente y también en los ejercicios, las herramientas que ustedes pueden empezar a utilizar. Chévere. Entonces, mucho gusto con todos. Bueno, yo soy Martín Loza, trabajo en la fundación como técnico de proyectos. Y bueno, qué chévere que todos ustedes estén interesados en trabajar en este tipo de concursos. Cuando yo estaba estudiando todavía no teníamos este apoyo de nuestros profesores, ni tampoco este tipo de eventos en donde nosotros podíamos aplicar lo que estamos aprendiendo desde el colegio. Y muchas veces las cosas que ya vemos desde en nuestras materias de computación, en nuestras materias de matemáticas, ya podemos empezarlas a aplicar y poder generar resultados importantes. Entonces, en esta sección, primero que nada les voy a comentar un poco sobre gráficos engañosos, porque como ustedes sabrán, nosotros podemos engañar con la información. Si es que nosotros ocultamos información, si es que no damos la información completa, o tal vez hay algo que se está escondiendo, nosotros podemos generar un resultado diferente a lo que se quería hacer desde un inicio. Entonces, eso se puede aplicar sobre todo dentro de los medios de comunicación o dentro de redes sociales. Se aplica bastante este tipo de temáticas para generar algunas narrativas alternas a las que se deberían representar con la información. Entonces, por ejemplo, uno de los gráficos más claros y en donde se van a dar cuenta cómo se puede empezar a generar esta distorsión entre lo que verdaderamente se está presentando con lo que queremos decir es, por ejemplo, esto que vemos aquí. Este gráfico, como ven en la parte de arriba, está diciéndome unos datos generales. Me dice KFC Crispy Chicken Twister. Entonces me está diciendo las calorías que tendría el twister de pollo del KFC. Me dice que tiene 650 calorías. Entonces lo que se quiere hacer con este gráfico es comparar cuántas calorías tienen cuántas calorías puedo yo obtener de diferentes comidas que tienen diferentes otras cadenas de comida rápida. Entonces, para ver si es que el de KFC tiene más calorías que McDonald's o si es que KFC tiene más calorías que Taco Bell, digamos. Entonces, como ven en el gráfico, a simple vista, ¿cuál dirían ustedes que sería el que tiene menos calorías? El que tiene poquitas calorías, no el que tiene menos. Como vemos primerito, tenemos una pizza, ¿cierto? Entonces parecería que tenemos poquitas calorías porque nuestra barra está bastante chiquita, o sea, digamos que si lo mediríamos en un papel, mide 1 centímetro. Luego de la pizza vemos que tenemos McDonald's y McDonald's también está un poquito, está bastante poco. Y luego tenemos KFC. Entonces ven cómo hay una gran diferencia entre lo que me está marcando entre la pizza, McDonald's y KFC. Ahora veamos en la parte inferior. En nuestro eje de las X. Vemos como el de KFC empieza llega hasta donde dice 650. Entonces aquí abajo tenemos nuestra variable en donde me dice que el KFC si yo me como KFC, puedo tener 650 calorías de ingesta. Pero si es que yo como McDonald's, y como habían visto ustedes desde un inicio, les había mencionado, parecería que McDonald's casi no como calorías. Pero si nos referimos en la parte de abajo, vemos que con McDonald's puedo ingerir hasta 600 calorías. Y con la pizza igual sería un poquito menos, ya está llegando a los 600 igualmente que McDonald's. Entonces, vemos que el gráfico en sí, el problema de este gráfico es que no empieza en cero. Entonces, al no empezar en cero, tenemos un montón de información que se está perdiendo. Tenemos que las personas pueden entender esto como que yo puedo comer pizza y no voy a tener ningún problema porque no genero tantas calorías como verdaderamente se debería presentar.
Y eso puede alterar a que las personas empiecen a consumir comida chatarra o la forma en la que puedan ingerir este tipo de alimentos. Entonces, todo esto es problemas que podemos hacer al no presentar toda la información o ver cómo podemos empezar a esconderlos. Entonces, es algo que se debe evitar. Siempre empezar desde cero, que nuestro eje de las X represente la información real, eh, para que todo pueda ir como se quiere, como los datos nos están presentando en el inicio. Entonces aquí ven otros ejemplos ya un poquito más gráficos en donde pueden ver igual el mismo, lo que les había mencionado, que la barra lo que ven aquí es que parecería que estos de aquí están bastante abajo. Nuevamente es este problema de que empieza desde 115. Y si comparamos cómo debería ser este gráfico en la parte derecha, vemos que el área que nosotros estamos viendo representada en el gráfico de la izquierda solamente contemplaría esta partecita de aquí. Es como que nuestro gráfico estaría cortado aquí y tenemos toda esta información extra que se estaba perdiendo. Entonces, eso tratar de evitar. Y acá otro ejemplo que es de la misma manera, que en donde igualmente es el mismo problema, empieza desde el 35 y esto si es que lo cortamos, sería que el gráfico empezaría ahí. Y tenemos toda esta área de abajo que está desaprovechada. Entonces, con eso un poco claro y también para que lo tengan presente ahorita que van a hacer sus infografías y van a presentar sus pósters. Con esto más bien quería pasarme hacia contarles un poco sobre herramientas de visualización gráfica que ustedes pueden empezar a implementar. Tal vez les voy a presentar dos. Tal vez las dos ya las han visto o conocen un poco, pero son herramientas que les va a servir bastante cuando empiecen, no solamente para este concurso, sino también cuando vayan a la universidad o terminen haciendo algún trabajo dentro de sus colegios, les va a funcionar bastante. Y las dos principales, bueno, por un lado vamos a tener la parte de Excel, en donde tal vez ya ustedes la conocen, ya han hecho alguna tabla, ya han hecho algún gráfico. Bueno, Excel nos va a servir, digamos que es el software principal con el que se está utilizando el manejo de información o bases de datos. Y nos sirve bastante para el análisis, pero también tiene una parte en donde nosotros podemos generar gráficos. Y por otro lado, les voy a presentar también sobre Canva, que Canva es un lugar en donde nosotros podemos hacer desde logos para nuestra página que tenemos en Instagram, para que tenemos en TikTok, hasta podemos hacer infografías. ¿Sí? Todo esto digamos, sin necesidad de habilidades de dibujo, sin necesidad de habilidades de conocer algún software especializado, podemos hacerlo dentro de Canva. Entonces, en el tema de Excel, bueno, como tal vez ya lo conocen, este es un software que nos va a permitir, más que nada, trabajar con hojas de cálculo. ¿Qué es una hoja de cálculo? Es netamente una plana en donde ustedes tienen celdas y tienen filas y columnas. Entonces, ¿qué es lo que hace estas filas y columnas? Es almacenar información en cada una de estas celdas. Esta información yo puedo hacer fórmulas, yo puedo hacer eh, cálculos internamente para obtener más información de lo que yo estoy presentándoles. Y también, a partir de esa información que nosotros ya tenemos generada dentro de Excel, yo puedo traducirla a un gráfico. Entonces, este gráfico me va a servir para presentar algún deber, presentar alguna cosa que queramos decirle a otra persona. Todo eso podemos hacerlo dentro de Excel. Generalmente dentro de sus computadoras ya lo van a tener instalado. Es dentro de las herramientas que se manejan dentro de Office. Entonces, si es que ustedes lo tienen, perfecto. Si no, también hay otras alternativas bastante similares como Google Sheets. Entonces, ¿cómo pueden ustedes generar un gráfico dentro de Excel? Dentro de Excel ustedes van a encontrar una partecita en la parte superior donde me va a decir insertar, un menú que se llama insertar, en donde ustedes van a encontrar una serie de opciones que les va a permitir generar gráficos. Entonces, cuando ustedes ya tienen toda la información cargada en Excel, ustedes pueden desde hacer gráficos automáticamente con esta opción que tienen aquí en la parte izquierda, que se llama gráficos recomendados, en donde el Excel con el procesamiento interno que ellos tienen, me va a sugerir qué gráficos yo puedo generarles. Entonces puede decirme, con estos datos haz una barra, con estos datos haz un gráfico de barras,
con estos gráficos haces un gráfico de dispersión, con estos datos puedes hacer un pastel. Entonces todo eso Excel también me puede facilitar. Y por otro lado también hay estas otras opciones en donde están los tipos de gráficos que nosotros podemos realizar, los gráficos dinámicos que ya son un poquito más avanzados, generar mapas también podemos hacerlo si es que tenemos información, digamos que ahorita que estamos trabajando que planean trabajar con temas de ambiente, tal vez planean presentar la superficie conservada la superficie con espacio conservado en las provincias del Ecuador. Entonces, si es que ustedes tienen los nombres de las provincias del Ecuador, ya pueden empezar a hacer un mapa dentro de Excel y el programa les va a facilitar. Chévere. Em, Buenísimo. Entonces, ¿cómo se ve esto dentro de Excel si es que ustedes lo abren? Como les había mencionado, en la parte superior, donde está la pestaña Insertar, aquí les va a aparecer bueno, no el recuadro rojo, ese les puse para que se puedan guiar un poco más, pero aquí van a ver esta sección en donde está toda la parte de gráficos. Entonces, gráficos recomendados, lo que vimos ahorita que les mencioné, yo puedo seleccionar cada tipo de gráfico que nosotros queramos hacer, pueden hacerlo aquí directamente. Chévere. Buenísimo. Entonces, solo de manera rápida les voy a pasar esta parte en donde les cuento un poco sobre los gráficos que ustedes pueden generar. En la parte de columnas pueden hacer columnas agrupadas, columnas apiladas. También podemos hacer barras cuando tenemos mucha información abajo y no queremos que o sea, tenemos muchas variables que nosotros queremos representar y no queremos que se vean feos si es que los hacemos vertical, los hacemos apiladas y podemos hacerlo. Igual si es que queremos ver, digamos, la evolución en algo que está incrementando, lo hacemos a través de líneas. Áreas, si es que tenemos igual cosas que están evolucionando, también nos pueden servir los gráficos de áreas. En la parte de circular, que van a ser los gráficos que muchas veces los vemos es el más común, el gráfico de circular o de pie. Entonces también lo podemos hacer. Y aquí también una recomendación para ustedes que utilicen pocas variables para hacer este gráfico. Bueno, estos ya son un poquito más complicados, estos que ya son a nivel estadístico, que son ya parte de los histogramas. Este también un poco más complicado y que son los gráficos tipo cascada, en donde ya podemos generar información ya a través de relaciones entre las variables, que también lo podemos hacer. Chévere. Entonces, ¿cómo se crea un gráfico en Excel? Es netamente como lo que les había mencionado. Entonces, en una hoja de cálculo lo que vamos a trabajar es con celdas. Dentro de cada celda debemos ingresar información. Entonces, necesitamos para generar un gráfico tanto información en las columnas como en las filas. Entonces, en este caso, veamos que tenemos información que me dice, este es un ejemplo que para ver cómo funciona. Entonces estamos teniendo aquí países de la A a la E y tenemos un valor correspondiente a cada país. Entonces, ¿cómo se generaría este gráfico? Digamos que si lo hacemos con un gráfico de barras, sería de esta manera. Entonces, digamos que tenemos un país A, tenemos un país B, tenemos un país C, que estaría más alto, tenemos un país D y un país D. Ya, entonces todo esto lo podemos hacer desde Excel. Entonces lo único que hacemos es seleccionamos el área donde están nuestros datos, le vamos a dar un clic en insertar y se va a poder generar. Entonces, si es que... Chévere. Solo... ¿Están viendo mi pantalla todavía? Sí, Martín, pero la Ya, de la la de presentación. Excel, la de presentación. Ajá. Ya, chévere, ahí sí. Buenísimo. Entonces, como les comentaba en el Excel, verán, ya. Aquí está cómo se ve el Excel. Aquí están datos ya ingresados. Este es un ejemplo igual. No es que esto mide. Estas son las áreas que tiene cada una de estas áreas protegidas. Pero es un ejemplo. Entonces aquí, como ven, ya tengo mi información. ¿Qué es lo que estoy diciéndome en mi tabla? Es que quiero representar la extensión en miles de hectáreas de cada una de las áreas protegidas. Aquí tengo un ejemplo solo con cinco áreas: el Parque Nacional Cayambe-Coca, el Yanganates, Cotopaxi, el Podocarpus y el Parque Nacional Cajas.
Y tenemos una extensión en miles de hectáreas que está ya redondeada, no necesito ponerle ceros para que las personas puedan leerlo de mejor manera. Entonces, ¿cómo represento yo esta información? Como les había mencionado, solo la selecciono, me voy hacia insertar, vemos que aquí ya me aparece la parte de gráficos recomendados y me aparece todos los gráficos que les había comentado. Me voy a gráficos recomendados para ver qué me dice el Excel que puedo hacer. Entonces me está diciendo, estos datos puedes hacerlos en barras apiladas, puedes hacerlo en pie o puedes hacerlo en barras. Entonces, en columnas. Entonces, ¿con cuál me quedaría? Por este momento me voy a quedar con el de columnas, que es el más básico, el más general que nosotros podemos hacerlo. Y vemos cómo ya se hizo de manera automática. Entonces vemos que visualmente ya puedo comentarles a las personas que el Parque Nacional Cayambe-Coca es el que tiene mayor extensión en miles de hectáreas. En este caso, 306,000 hectáreas de extensión tendría. Y así puedo ir construyendo mi infografía. Esto yo lo puedo copiar en el programa que ya voy a usar para mi infografía. Puede ser aquí mismo, o puede ser en Word, o en el programa que ustedes elijan. Puedo yo copiarlas y ya tengo las gráficas que ustedes veían al inicio, que tal vez nos parecía algo bastante complicado de hacerlo. Entonces ya vimos cómo lo acabo de hacer en 10 segundos, cuando ya tengo la información. Entonces así pueden empezar a trabajar. Y por otro lado, y bueno, esto rapidito en estos últimos minutos que me quedan, les voy a comentar sobre esta otra herramienta que se llama Canva. Chévere. Entonces, para esta herramienta ustedes lo único que tienen que hacer para conseguirla es dentro de Google escriban Canva y la primera opción que va a encontrar es esta. O pueden escribir dentro del buscador de URLs canva.com. Entonces, ahí lo que van a hacer ustedes es crearse una cuenta. Pueden hacerlo a través de su correo electrónico o a través de sus cuentas de redes sociales para que se haga de manera rápida y se les va a abrir este espacio que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, dentro de Canva, como les había mencionado, es una página que me va a permitir hacer cosas ya un poquito más de diseño. Entonces, dentro de esta herramienta de diseño, yo puedo también hacer infografías y también puedo hacer gráficos y puedo también, o sea, aquí puedo construir la infografía directamente para ya presentar a la sociedad. Entonces, aquí voy a tener unas plantillas en las que yo me puedo basar para empezar a generar mi información. Entonces, como ven aquí en la parte inferior, yo tengo algunas plantillas que me está sugiriendo. Me está diciendo, puedo hacer una pizarra online, puedo hacer una presentación, digamos que yo tengo que hacer una presentación para el colegio, puedo hacerlo aquí. Y aquí me dice, puedes hacer también una infografía. Entonces, veamos cómo se vería esta infografía. Por ejemplo, aquí le di un clic y me dice, puedo hacer todas, estas son plantillas ya predeterminadas, pero yo puedo hacer también una de cero. Entonces, por ejemplo, me dice, puedo hacer esta de procesos, cómo se vería, puedo ver esta de cómo se ven los mapas a través de los siglos. Entonces, por este ejemplo, abramos cualquiera. Lo que les quería mencionar es cómo se hace la parte de edición. Entonces, ahí ya le di clic en esta y como ven, todas estas cosas que se van pintando de tono morado son cosas que yo puedo editar. Entonces, si es que yo quiero cambiar a esto y digamos que yo quiero ver el ejemplo que vimos anteriormente de la superficie de áreas protegidas. Entonces, mi infografía va a ser sobre eso, superficie de áreas protegidas, cómo han ido cambiando en el tiempo. Ya. Entonces, digamos que en mi infografía quiero hacer una comparación entre cuánto tenía el área del Parque Nacional, del área de Galápagos, cuánto tenía en 1990 versus a cuánto tenemos en 2022. Puedo hacerlo. Y tal vez exista alguna modificación con lo que se ha ido incrementando las áreas de intervención. Entonces como ven, ya coloqué un título, puedo ingresar algunos elementos. En la parte izquierda vemos todo lo que podemos hacer. Entonces digamos que en elementos
está diciendo que puedo generar líneas, puedo hacer elementos gráficos, todo esto ya es directamente, digamos que quiero agregar esta pegatina, la agrego y le puedo cambiar en el tamaño que necesito. Y por último, y lo más importante que les pueda servir para esto, es la parte de los gráficos. Aquí en la parte izquierda tienen todos los materiales que pueden empezar a ingresar. Y en la parte izquierda tenemos la parte de los gráficos, en donde aquí ustedes van a poder ver todos los gráficos que pueden empezar a ingresar. Entonces ven, por ejemplo, gráficos de barras verticales, gráficos de líneas, gráficos circulares y también gráficos para infografías que son un poquito más lúdicos. Entonces, si es que ustedes quieren agregar un gráfico, lo único que tienen que hacer es darle un clic, lo seleccionan, lo ponen aquí y pueden continuar. Y pueden aquí en la parte izquierda colocar los elementos o colocar las variables con las que pueden desarrollar su gráfico. Si es que yo modifico alguna de estas, mi gráfico va a empezar a moverse. Y así van armando su infografía. Bueno, creo que por el tiempo, creo que aquí voy a cortarlo. Más bien, muchas gracias a todos y espero que les pueda servir. Como les mencioné, estas herramientas, las dos herramientas son bastante fáciles de aprender y les va a servir bastante para presentar la infografía cuando ya se acabe el concurso. Muchas gracias. Gracias, Martín. Tenemos una pregunta que dice, en el caso de datos, ¿sería mejor redondear o ponerles con decimal? Ya, eso va a depender de los datos que nosotros queramos presentar. Pero generalmente, si es que son, digamos que áreas, o si es que se quieren presentar datos con decimales, tratemos de utilizar un máximo de dos decimales. Y si es que es algo bastante preciso que se quiere presentar, hasta 3 decimales. Y con eso podemos hacerlo. Y por otro lado, bueno, ¿qué restricciones presentan las reglas del concurso para usar las plantillas de Canva o alguna otra aplicación para diseño? Esa más bien le dejo hacia Gaby o a los colegas de la Sociedad de Estadística para que les puedan contestar. Hola, muchas gracias, Martín, por la exposición. No hay ninguna restricción. Ustedes pueden utilizar la herramienta que ustedes quieran. No hay ninguna restricción. Ahora, para más detalles, les sugiero que vayan a la página web del concurso. Igual por correo electrónico les vamos a recordar cuál es la página web. Ahí súper importante que vayan a la ficha de criterios. O sea, ustedes bajan y hay un cuadrito que dice ficha de criterios. Ahí van a encontrar los detalles de la extensión del afiche, que bueno, al inicio Sergio ya les comentó que tiene que ser en formato A1, tiene que ser digital, porque como se veía a nivel internacional, pues ellos imprimen allá. Y también ahí tienen los criterios de valoración 1 a 1, es una rúbrica, ¿no? Eso se le envía al jurado y en función de esos puntos evalúan cada uno de los pósters.